La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas de la pequeña casa en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. María Elena Hernández, de 62 años, ya estaba despierta desde las 5 de la mañana, como había sido su costumbre durante los últimos 40 años. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, preparaban café de olla en la estufa, mientras el aroma se mezclaba con el frío matutino de octubre. Mamá, ¿otra vez despierta tan temprano? La voz somnolienta de su hija Claudia la sacó de sus pensamientos. A sus 35 años, Claudia había heredado los ojos color miel de su madre, pero no su fortaleza. Desde que su esposo Roberto había perdido su empleo en la empresa de logística hacía 6 meses, las ojeras se habían vuelto permanentes en su rostro. El cuerpo ya está acostumbrado, mija. 40 años levantándome a esta hora para ir a la fábrica no se olvidan así nomás, respondió María Elena. Sirviendo una taza de café para su hija. Claudia se sentó en la mesa de madera que había pertenecido a la abuela de María Elena. Todo en esa casa contaba una historia. Los muebles heredados, las paredes con fotografías descoloridas, el piso de mosaico con algunas piezas quebradas que María Elena había aprendido a sortear con maestría. Roberto llegó tarde otra vez anoche, murmuró Claudia, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. Dice que estuvo en entrevistas, pero... Su voz se quebró ligeramente. María Elena conocía bien esa pausa. Era la misma que había hecho su propia madre cuando su padre llegaba oliendo a pulque. Pero prefirió guardar silencio. A sus 62 años, había aprendido que hay verdades que las hijas deben descubrir por sí mismas. El ruido de pasos pesados bajando las escaleras anunció la llegada de Roberto. Alto, de complexión robusta y con el cabello prematuramente entrecano a sus 38 años, Roberto Méndez había sido el orgullo de su familia cuando consiguió el puesto de supervisor en la empresa de logística. Ahora, su camisa arrugada y su barba de 3 días contaban una historia diferente. Buenos días, masculló sin mirar a ninguna de las dos mujeres, dirigiéndose directamente al refrigerador. ¿Te guardé cena de anoche?, ofreció Claudia con voz esperanzada. No tengo hambre, respondió Roberto, tomando solo una cerveza. María Elena frunció el ceño, pero no dijo nada. Eran las 6:30 de la mañana. Roberto, necesitamos hablar sobre el dinero del mes, comenzó Claudia con cautela. La renta se vence en una semana y... Ya sé,
explotó Roberto, golpeando la mesa con la palma de la mano. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me está volviendo loco pensar en eso cada maldito día? Roberto, por favor. Los niños, susurró Claudia. Como si hubieran sido invocados, Diego de 12 años y Sofía de 8 aparecieron en la puerta de la cocina, todavía en pijama y con los ojos muy abiertos. ¿Por qué están gritando?, preguntó Sofía. Abrazando su muñeca desgastada. Nadie está gritando, mi amor, intervino María Elena, levantándose para abrazar a sus nietos. Vengan, les voy a preparar unos huevitos con frijoles. Roberto miró a su suegra con una mezcla de resentimiento y algo más oscuro. Claro, la abuela al rescate, como siempre. Roberto, advirtió Claudia. ¿Qué? ¿No es verdad? Aquí tu madre siempre tiene que estar metiéndose, opinando, actuando como si esta fuera su casa. Es mi casa, dijo María Elena con calma, pero con firmeza, mientras batía los huevos. Y ustedes son bienvenidos en ella mientras la necesiten. Roberto se rió amargamente. ¿Ves? Ahí está, recordándonos constantemente que vivimos de su caridad, que somos unos mantenidos. Roberto, basta. Claudia se puso de pie, las lágrimas amenazando con derramarse. Mi madre nos ha ayudado cuando más lo necesitábamos. ¿Cuando perdiste el trabajo, cuando no teníamos dónde ir? Sí, sí. Santa María Elena, salvadora de los necesitados. Roberto bebió un largo trago de su cerveza. Debe sentirse muy bien tener a su yerno de 38 años viviendo bajo su techo como un adolescente. Diego, el mayor de los niños, miraba la escena con una madurez impropia de sus 12 años. Había aprendido a leer las señales. La vena palpitante en la sien de su padre, el temblor en las manos de su madre, la forma en que su abuela apretaba la espátula un poco más fuerte de lo necesario. Papá, ya vámonos arriba, sugirió Diego, tomando la mano de su hermana menor. No, que se queden, dijo Roberto, su voz adquiriendo un tono peligroso. Que vean lo que es vivir de la caridad de otros, que aprendan lo que es ser una carga. María Elena dejó la espátula y se volteó lentamente. Sus 62 años de vida le habían enseñado a elegir sus batallas, pero había líneas que no permitiría que se cruzaran. Roberto, en esta casa nadie es una carga. ¿Ah?
Todos somos familia. Y la familia se apoya. ¿Familia? Roberto se levantó tambaleándose ligeramente. ¿Sabe qué, doña María Elena? Está bien que usted nunca se volvió a casar después de que murió su esposo. Está bien que se haya dedicado a trabajar como burro en esa fábrica. Pero no todos queremos vivir así. Dependiendo de las obras de otros. ¡Roberto! Gritó Claudia, pero él continuó. La verdad es que sí, doña María Elena. Usted es una carga que tenemos que aguantar porque no nos queda de otra. Con sus consejos no pedidos, sus miradas de juicio, su forma de hacer sentir a un hombre que no vale nada porque no puede mantener a su propia familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía comenzó a llorar quedamente. Diego apretó los puños con una rabia que no sabía cómo procesar. Y Claudia se cubrió la boca con ambas manos, horrorizada. María Elena sintió cada palabra como una puñalada, pero su rostro permaneció sereno. 40 años trabajando con máquinas ruidosas y supervisores groseros le habían enseñado a mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Tienes razón, Roberto, dijo finalmente, su voz tan calmada que resultaba desconcertante. Quizás sí soy una carga, pero es mi techo el que los cubre, mi trabajo el que paga la comida que comen tus hijos, y mi jubilación la que está cubriendo los gastos mientras encuentras trabajo. Se quitó el delantal lentamente. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Pero tienes razón en algo más. No todos quieren vivir trabajando honestamente. Algunos prefieren ahogarse en cerveza a las 6 de la mañana mientras su familia se desmorona. Mamá, por favor, suplicó Claudia. María Elena levantó una mano. No. Mija. Ya se dijo lo que se tenía que decir. Roberto dejó muy claro lo que piensa. ¿Y sabes qué, Roberto? Te voy a dar la razón. Desde hoy, esta carga va a dejar de meterse en sus asuntos. Voy a dejar de ser la que se levanta a hacer el desayuno, la que ayuda a los niños con la tarea, la que les lava la ropa. Total, soy una carga, ¿no? Abuela, no, comenzó Diego, pero María Elena lo abrazó suavemente. Está bien, mi amor. Los adultos a veces decimos cosas cuando estamos enojados. Tu papá está pasando por un momento difícil. Roberto parecía haberse desinflado, la realidad de sus palabras comenzando a penetrar la neblina del alcohol. Yo no quise... Sí quisiste, lo interrumpió María Elena. Y está bien. Cada quien tiene derecho a expresar lo que siente. Ahora, si me disculpan, tengo que arreglarme.
Quedé de ver a mi comadre Esperanza. Mientras subía las escaleras, María Elena escuchó el llanto de su hija y los intentos torpes de Roberto por disculparse. Pero ella ya había tomado una decisión. Durante 62 años había vivido para otros. Primero para sus padres, luego para su esposo, después para su hija y ahora para sus nietos. Había trabajado 40 años en una fábrica textil, soportando el ruido ensordecedor, el calor agobiante y el dolor constante en las articulaciones. Todo para darle a Claudia una vida mejor. En su pequeña habitación, se sentó en la cama y observó sus manos. Manos trabajadoras, manos que habían construido una vida con dignidad. Abrió el cajón de su buró y sacó una pequeña libreta donde llevaba sus cuentas. Después de pagar la jubilación, la comida, los servicios y ayudar con los gastos de la familia, le quedaban apenas 2,000 pesos al mes. Era poco, pero era suyo. Tomó su teléfono celular, ese aparato moderno que Diego le había enseñado a usar, y marcó el número de Esperanza. ¿Comadre? Sí, soy yo. No, no, estoy bien. Oye, ¿te acuerdas de lo que platicamos el otro día? Sobre lo del negocio de comida. Sí, sí. ¿Sabes qué? Creo que ya es tiempo. No, no es muy tarde. A los 62 años todavía tengo mucho que dar. ¿El lunes? Perfecto. Sí, comadre, ahí estaré. Colgó el teléfono y se miró en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada mostraba las líneas del tiempo. Pero también la fortaleza de una mujer que había sobrevivido a todo, la pobreza de su infancia, la muerte temprana de su esposo, las luchas por sacar adelante a su hija sola. Si Roberto pensaba que era una carga, le iba a demostrar lo equivocado que estaba. Abajo, la discusión continuaba. Podía escuchar a Claudia defendiéndola. A Roberto justificándose, a los niños llorando. Pero por primera vez en mucho tiempo, María Elena no sintió la necesidad de bajar a arreglar las cosas. Que Roberto aprendiera a lidiar con las consecuencias de sus palabras. Se puso su mejor vestido, el azul marino que reservaba para las misas importantes. Se peinó su cabello gris en un moño elegante y se aplicó un poco del lápiz labial que Claudia le había regalado en su cumpleaños. Al verse en el espejo, no vio a una carga. Vio a una mujer con experiencia, sabiduría y, sobre todo, con muchas ganas de demostrar que a los 62 años la vida apenas comenzaba.
Al bajar las escaleras encontró a la familia todavía en la cocina. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Claudia consolaba a los niños. Todos se voltearon a mirarla. ¿A dónde vas tan elegante, mamá?, preguntó Claudia, limpiándose las lágrimas. A cambiar mi vida, mija, respondió María Elena con una sonrisa. Y no me esperen para comer. De ahora en adelante, cada quien se hace cargo de sus cosas en esta casa. Doña María Elena, comenzó Roberto. No, lo cortó ella con firmeza, pero sin hostilidad. Ya dijiste lo que pensabas, Roberto. Y yo te escuché. Ahora me toca a mí decidir qué hacer con esa información. No te preocupes, no los voy a echar de la casa. Pero las cosas van a cambiar. Esta carga tiene planes. Besó a sus nietos en la frente, ignorando las súplicas de Claudia para que hablaran, y salió de la casa con la cabeza en alto. El aire fresco de la mañana la recibió como una caricia. La Ciudad de México despertaba con su caos habitual. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, microbuses pitando, el aroma del café y los tamales de la esquina mezclándose con el smog matutino. Mientras caminaba hacia la parada del metro, María Elena reflexionaba sobre los últimos meses. Había notado el deterioro en Roberto, las mentiras sobre las entrevistas de trabajo. El olor a alcohol cada vez más frecuente, la irritabilidad constante. Pero había callado por Claudia, por los niños. Ahora se daba cuenta de que su silencio no había ayudado a nadie. En el vagón del metro, apretujada entre oficinistas y estudiantes, María Elena sacó su celular y comenzó a escribir una lista en la aplicación de notas que Diego le había instalado. Plan de negocio. Hablar con Esperanza sobre los detalles. Calcular inversión inicial. Buscar local o empezar desde casa menú. Enchiladas verdes, mi especialidad. Mole de olla. Pozole los jueves. Conseguir permisos. No decirle nada a la familia hasta que esté listo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras escribía. Por primera vez en mucho tiempo, estaba pensando en ella misma, en sus propios sueños. La fábrica le había dado una vida digna, pero también le había robado 40 años de posibilidades. Ahora, con su pequeña jubilación y muchas ganas de trabajar, iba a demostrar que María Elena Hernández era todo menos una carga. El metro se detuvo en la estación Coyoacán. Esperanza vivía cerca del mercado, en una de esas casas antiguas que habían sobrevivido a la modernización de la ciudad. Mientras caminaba por las calles empedradas,
Recordó cuando ella y Esperanza eran jóvenes, llenas de sueños. Esperanza había logrado poner su pequeño local de costuras. Nada lujoso, pero suficiente para vivir bien. María Elena había elegido la seguridad de la fábrica por Claudia. No se arrepentía, pero ahora era su turno. ¡Comadre! Esperanza la recibió con un abrazo efusivo. A sus 65 años, Esperanza irradiaba una energía contagiosa. Pásale, pásale, ya tengo café y pan dulce. Ah. Y tenemos mucho que platicar. Mientras se sentaban en la pequeña cocina de Esperanza, rodeadas de telas y máquinas de coser, María Elena sintió que algo se liberaba en su pecho. Las palabras de Roberto todavía dolían, pero ahora eran combustible para algo nuevo. ¿Entonces ya te decidiste?, preguntó Esperanza. Sirviéndole café. Sí, respondió María Elena con firmeza. Es hora de que esta vieja demuestre de qué está hecha. Esa es mi comadre. Esperanza aplaudió. Mira, ya hablé con don Chucho, el del local en la esquina de Insurgentes. Está dispuesto a rentarnos el espacio por las tardes. Él cierra a las 2. Nosotras podríamos entrar a las 4 y vender cena hasta las 10. Es pequeño, pero para empezar... María Elena escuchaba atentamente mientras Esperanza desglosaba los números, los permisos necesarios, la inversión inicial. Era intimidante, pero no imposible. Con sus ahorros y lo que Esperanza podía aportar, tendrían suficiente para empezar modestamente. ¿Y tu familia qué dice?, preguntó Esperanza. María Elena tomó un sorbo de café antes de responder. Mi yerno cree que soy una carga. Mi hija. Ella tiene sus propios problemas. Por eso mismo necesito hacer esto, comadre. Necesito demostrarme a mí misma que todavía valgo. Que todavía puedo. Esperanza tomó sus manos entre las suyas. Ay, comadre, si supieras lo que vales. Pero está bien. A veces necesitamos estos empujones para despertar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo mejor que un simple negocio de comida. Vamos a crear algo que deje huella. Las dos mujeres pasaron las siguientes horas planeando. Soñando. Calculando. María Elena se sentía como si tuviera 20 años otra vez, llena de posibilidades. Acordaron empezar pequeño. María Elena cocinaría en casa y Esperanza la ayudaría con las ventas en el local por las tardes. Si funcionaba, podrían expandirse. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde,
María Elena se sobresaltó. ¡Ay, los niños! Deben estar por llegar de la escuela. ¿No que cada quien se iba a hacer cargo de sus cosas? Le recordó Esperanza con una sonrisa pícara. María Elena dudó. Toda su vida había girado alrededor de cuidar a otros. Pero Esperanza tenía razón. Si Roberto la consideraba una carga, que él y Claudia se hicieran cargo de sus hijos por una vez. Tienes razón, dijo, aunque le costó, que su papá los reciba por una vez. Decidió caminar de regreso en lugar de tomar el metro. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Al pasar por el mercado de Coyoacán, se detuvo en varios puestos. Observando con ojos nuevos los precios de los ingredientes, la forma en que los vendedores atraían a los clientes, qué platillos se vendían más. ¿Qué le damos, güerita?, le preguntó una vendedora. Información, respondió María Elena. ¿Cuánto sale el kilo de chile verde? Mientras la vendedora le explicaba los precios y las variaciones según la temporada, María Elena tomaba notas mentales. Todo era aprendizaje ahora. Todo era preparación para su nueva vida. Eran casi las 5 cuando llegó a casa. Desde afuera podía escuchar el alboroto. Sofía llorando, Diego discutiendo con su padre, Claudia tratando de poner orden. Por un momento, el instinto maternal casi la hace entrar corriendo. Pero se detuvo. No. Que Roberto experimentara lo que era realmente hacerse cargo. Entró calmadamente, pasó por la sala donde se desarrollaba el caos y subió directamente a su habitación. Podía sentir las miradas de sorpresa siguiéndola. ¡Mamá!, la llamó Claudia. ¿Dónde estabas? Los niños tienen hambre y Roberto no sabe. Roberto es su padre, respondió María Elena sin detenerse. Que aprenda. En su habitación sacó un cuaderno nuevo que había comprado en el camino y comenzó a escribir. Diario de una nueva empresa. María Elena Hernández, 62 años. Día 1. Hoy mi yerno me dijo que era una carga. Hoy decidí demostrarle que está equivocado. No por él, sino por mí. Los gritos continuaban abajo. Pero María Elena puso música en su pequeña radio. Pedro Infante cantando 100 años. Sonrió. 100 años no tenía, pero los 62 que llevaba encima los iba a hacer valer. Tocaron a su puerta. ¿Abuela? Era la voz tímida de Diego. Pasa, mi amor. El niño entró con los ojos rojos. Abuela, ¿estás enojada con nosotros? María Elena lo abrazó. No, mi cielo, nunca podría enojarme con ustedes, pero tu abuela necesita hacer algunos cambios en su vida. ¿Por lo que dijo papá? María Elena se sorprendió por la perspicacia del niño. En parte sí,
pero también porque tu abuela se dio cuenta de que todavía tiene mucho que hacer. Papá es un tonto, dijo Diego con rabia. Tú no eres ninguna carga. Tú eres la que mantiene todo funcionando. Ay, mi niño. María Elena le acarició el cabello. Tu papá está pasando por un momento difícil. Los hombres a veces no saben lidiar con sentirse inútiles. Pero eso no justifica lo que dijo. ¿Qué vas a hacer, abuela? María Elena sonrió. Voy a poner un negocio, mi amor. Tu abuela va a volver a trabajar, pero esta vez para ella misma. Los ojos de Diego se iluminaron. ¿De verdad? ¿Qué tipo de negocio? De comida. Ya sabes que tu abuela cocina rico, ¿no? El mejor mole del mundo, exclamó Diego. Exacto. Pero Diego, esto va a ser nuestro secreto por ahora. ¿Está bien? No le digas a nadie hasta que esté todo listo. Diego asintió solemnemente. Lo prometo, abuela. ¿Te puedo ayudar? Claro que sí, mi amor. Vas a ser mi asistente secreto. Un estruendo desde abajo los interrumpió, seguido de más gritos. Diego se tensó. Ve con tu hermana, le dijo María Elena suavemente. Dile que suban los dos acá con la abuela. Vamos a pedir pizza. ¿Pizza? ¿No vas a cocinar? No, mi amor. De ahora en adelante tu abuela solo va a cocinar para su negocio. En esta casa que cada quien se las arregle. Mientras Diego bajaba por su hermana, María Elena volvió a su cuaderno. Tenía tanto que planear. Tanto que aprender. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito propio, no derivado de otros. Su teléfono sonó. Era un mensaje de esperanza. Comadre, ya hablé con don Chucho. Podemos ver el local el lunes. ¿Esto va en serio? María Elena sintió una mezcla de miedo y emoción. A los 62 años, estaba a punto de emprender la aventura más grande de su vida. Roberto pensaba que era una carga. Pronto descubriría cuán equivocado estaba. Los niños entraron corriendo a su habitación, Sofía con lágrimas en los ojos. Abuela, papá y mamá están peleando feo. Vengan acá los dos. María Elena los abrazó. ¿Qué les parece si vemos una película mientras llega la pizza? ¿No vas a bajar a arreglar las cosas? Preguntó Sofía. No, mi amor. Los adultos tienen que aprender a resolver sus propios problemas. Mientras los niños se acomodaban en su cama y ella buscaba el número de la pizzería, María Elena echó un último vistazo a su cuaderno.
En la primera página había escrito: demostraré que no soy una carga. Demostraré que soy María Elena Hernández, y eso es más que suficiente. Afuera, el cielo de la Ciudad de México comenzaba a teñirse de naranja. Un nuevo atardecer, pero para María Elena se sentía como un amanecer, el primero de su nueva vida. Tentar nuevamente, Gok editar capítulo 2. El despertar del Fénix. El lunes llegó con una llovizna persistente que convertía las calles de la Ciudad de México en ríos de paraguas y charcos traicioneros. María Elena se levantó a las 4 de la mañana, no por costumbre esta vez, sino por la emoción que le impedía dormir. Había pasado el fin de semana en una extraña nueva rutina. Cocinando solo para ella y los niños cuando se lo pedían, ignorando las súplicas de Claudia y los intentos torpes de disculpa de Roberto. La casa había estado tensa. Roberto había intentado hacer el desayuno el sábado, logrando solo quemar los huevos y dejar la cocina hecha un desastre. Claudia había llorado de frustración cuando los niños se negaron a comer lo que su padre había preparado. María Elena había observado todo desde la distancia, interviniendo solo cuando los niños se lo pedían directamente. Abuela, ¿de verdad no vas a cocinar nunca más?, le había preguntado Sofía el domingo por la noche. Claro que voy a cocinar, mi amor, pero para nuestro negocio, ya verás. Ahora, mientras se preparaba para salir, revisó la lista que había hecho: documentos de identificación, comprobantes de domicilio, el dinero que había sacado de su cuenta de ahorros. 15,000 pesos. No era mucho, pero era un inicio. Se vistió con cuidado: pantalón negro, blusa blanca y un saco azul marino que le daba un aire profesional. Cuando bajó las escaleras, encontró a Roberto dormido en el sofá, rodeado de latas de cerveza vacías. Negó con la cabeza y salió silenciosamente. Esperanza ya la esperaba en la esquina, paraguas en mano y una sonrisa radiante. ¿Lista para cambiar el mundo, comadre? Lista para intentarlo, respondió María Elena. Don Chucho, el dueño del local, resultó ser un hombre de unos 70 años con bigote de mariachi y una panza que hablaba de muchos años de buena comida. El local era pequeño pero acogedor: 4 mesas, una barra y una cocina modesta pero funcional. Miren, señoras, comenzó don Chucho mientras les mostraba el espacio. Yo aquí vendo desayunos y comidas hasta las 2. Después de eso, el lugar está muerto. Si ustedes quieren entrar a las 4 y vender cenas, para mí es ganancia extra. ¿Cuánto sería la renta?, preguntó Esperanza, siempre práctica.
3,000 pesos al mes, más un porcentaje de las ventas. Digamos, ¿el 10%? María Elena hizo cálculos rápidos. Era justo. ¿Podríamos usar su cocina? Claro, nomás la dejan limpia, y miren, yo tengo todos los permisos al día. Ustedes solo necesitarían registrarse como mis empleadas temporales para empezar. Era más fácil de lo que habían anticipado. María Elena sintió que el universo finalmente conspiraba a su favor. ¿Cuándo podríamos empezar?, preguntó, tratando de contener su entusiasmo. ¿Qué les parece el próximo lunes? Les doy esta semana para que se preparen. Cerraron el trato con un apretón de manos. Mientras caminaban de regreso bajo la lluvia, Esperanza y María Elena no podían dejar de sonreír. Lo logramos, comadre. Tenemos un local. Ahora viene lo difícil, dijo María Elena, pero su sonrisa no desaparecía. Necesito practicar las recetas, calcular porciones, costos. Y yo me encargo de la publicidad. Mi sobrina sabe de esas cosas del Facebook y el Instagram. Dice que es gratis y llega a mucha gente. Pasaron el resto del día comprando ingredientes al mayoreo, comparando precios, planeando el menú. María Elena se sentía viva de una forma que había olvidado que era posible. Cada decisión era suya. Cada peso invertido era una apuesta a su futuro. Cuando llegó a casa esa tarde, encontró un caos familiar. La cocina estaba destrozada, trastes sucios por todos lados, y Claudia lloraba en la mesa mientras los niños comían cereal directamente de la caja. Mamá, por favor, suplicó Claudia al verla. No podemos seguir así. Roberto se fue desde la mañana. No sé cocinar. Los niños... María Elena sintió la tentación de ceder. De ponerse el delantal y arreglar todo como siempre. Pero se mantuvo firme. ¿Dónde está Roberto? No sé. Se fue enojado porque le dije que tenía que ayudar en la casa. Claudia, mírame. María Elena se sentó frente a su hija. Tienes 35 años. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. No puedes depender siempre de otros. Pero mamá, yo no sé hacer nada. Siempre estuviste tú. Exactamente. Y mira dónde nos llevó eso. Tu esposo me considera una carga porque hice todo demasiado fácil para ustedes. Roberto está mal, mamá. Lo que te dijo, lo que dijo fue su verdad. Y me dolió, no te voy a mentir. Pero también me abrió los ojos.
Los he malcriado a todos, incluyéndote a ti. Claudia lloró más fuerte. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a aprender. Y yo voy a construir algo para mí. Claudia, voy a poner un negocio. Su hija la miró con sorpresa. ¿Un negocio? ¿A tu edad? María Elena sintió un pinchazo de irritación. ¿A mi edad? Tengo 62 años, no 100. Y sí, un negocio de comida. Ya tengo el local y todo. ¿Con qué dinero? Con mis ahorros. Dinero que guardé trabajando 40 años, por si te interesa saberlo. Diego, que había estado escuchando, se acercó. ¿Es el negocio secreto, abuela? Ya no es tan secreto, mi amor. ¿Puedo ayudar después de la escuela? Mamá. No puedes usar a los niños, comenzó Claudia. No voy a usar a nadie. Si Diego quiere ayudar y tú lo permites, puede venir a echarme la mano. Le pagaré, por supuesto. ¿Me vas a pagar, abuela? Los ojos de Diego brillaron. Todo trabajo merece su pago, mi amor. Sofía se acercó tímidamente. ¿Yo también puedo ayudar? Cuando seas un poco más grande. Mi cielo. El sonido de la puerta principal las interrumpió. Roberto entró tambaleándose, claramente ebrio. Su camisa estaba manchada y despedía un olor a cantina que llenó la cocina. Miren nada más. La familia reunida, farfulló. ¿Ya les contaste, suegrita? ¿Ya les dijiste cómo me humillaste con don Joaquín? María Elena frunció el ceño. ¿Don Joaquín? ¿El de la tienda? El mismo. Me lo encontré en el bar. Me dijo que fuiste a pedirle referencias para un negocio. Referencias. ¿Sabes lo humillante que es que todo el barrio sepa que mi suegra de 62 años está buscando trabajo mientras tú te emborrachas a las 5 de la tarde? Completó María Elena con calma. Y no fui a pedir trabajo, Roberto. Fui a pedir referencias para mi negocio. Hay una diferencia. Roberto se rió amargamente. ¿Tu negocio? ¿Y con qué? ¿Con los 3 pesos de tu jubilación? Con mis ahorros. Dinero que gané trabajando. Algo que tú pareces haber olvidado cómo se hace. ¡Mamá! Protestó Claudia. No, Claudia. Ya estuvo bueno. Roberto, te voy a hablar claro porque aparentemente nadie lo ha hecho. Tienes 38 años. Tienes 2 hijos que te necesitan. Y en lugar de buscar trabajo, aunque sea de lo que sea, te la pasas bebiendo y sintiéndote víctima. Roberto dio un paso amenazante hacia ella. Pero Diego se interpuso. No te acerques a mi abuela. ¿Ahora resulta que mi propio hijo me falta al respeto? Tú le faltaste al respeto primero, dijo Diego con una madurez sorprendente. La abuela no es ninguna carga.
Tú sí. El silencio fue absoluto. Roberto miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Luego se dio media vuelta y subió las escaleras dando tumbos. Diego, no debiste... comenzó Claudia. Alguien tenía que decirlo, mamá, respondió el niño. María Elena abrazó a su nieto. Ven, vamos a preparar algo de cenar. Y de paso te enseño la receta del mole que vamos a vender. ¿Nosotros también podemos aprender? Preguntó Sofía. Claro que sí. Mientras cocinaba con sus nietos, María Elena les fue contando sobre el negocio. Les habló de sus planes, del local de Don Chucho, de cómo iban a empezar pequeño pero con grandes sueños. Los niños escuchaban fascinados, haciendo preguntas, ofreciendo ideas. ¿Y cómo se va a llamar el negocio? ¿Abuela? Preguntó Sofía mientras molía chiles en el molcajete bajo la supervisión de María Elena. Todavía no lo sé, mi amor. ¿Qué les gustaría? El sazón de la abuela, exclamó Diego. Las delicias de María Elena, propuso Sofía. Me gustan las dos, rió María Elena. Ya veremos. Claudia los observaba desde la puerta. Una mezcla de emociones en su rostro. Mamá, ¿de verdad crees que funcionará? No lo sé, mija, pero prefiero fracasar intentándolo que pasarme el resto de mi vida siendo la carga de alguien. Esa noche, después de acostar a los niños, María Elena encontró a Claudia limpiando la cocina, algo que no había hecho en años. Mamá, he estado pensando... Sí, tienes razón. Me acostumbré a que tú resolvieras todo. Cuando papá murió, yo tenía 15 años. Tú te hiciste cargo de todo. Trabajabas, cocinabas, me ayudabas con la tarea. Nunca me enseñaste a ser independiente porque querías protegerme. María Elena sintió lágrimas en sus ojos. Solo quería que tuvieras una vida mejor que la mía. Pero al protegerme tanto, no me preparaste para la vida real. Y ahora mira, tengo 35 años y no sé ni freír un huevo correctamente. Nunca es tarde para aprender, mija. Claudia asintió. ¿Me enseñarías? No para tu negocio, sino para poder cuidar a mi familia. Claro que sí. Madre e hija pasaron la siguiente hora cocinando juntas. Algo que no habían hecho en años. María Elena le enseñó los básicos. Cómo hacer un arroz perfecto, unos frijoles de la olla, unas quesadillas. Claudia aprendía con la concentración de una estudiante aplicada. Mamá, ¿sobre Roberto? No tienes que explicarme nada. Sí tengo. He visto las señales.
El alcohol, las mentiras, la violencia verbal. Pero tengo miedo. No sé hacer nada. No tengo trabajo. ¿Y si te digo que hay un lugar para ti en el negocio? Claudia la miró sorprendida. Después de cómo me he portado. Eres mi hija. Pero sería un trabajo de verdad, con horarios y responsabilidades. Y tendrías que aprender a cocinar bien. ¿Lo dices en serio? Completamente. Pero hay condiciones. Primero, Roberto tiene que buscar ayuda para su alcoholismo. Segundo, tú tienes que comprometerte de verdad. Y tercero, esto es mi negocio. Yo tomo las decisiones. Claudia sintió con lágrimas en los ojos. Centers. Acepto. Todo. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad. María Elena y Esperanza compraron los insumos básicos, diseñaron un menú sencillo pero sabroso, y con ayuda de la sobrina de Esperanza, crearon una página de Facebook. El Sazón de María Elena fue el nombre que finalmente eligieron. Roberto se mantuvo distante, saliendo temprano y regresando tarde. Pero María Elena notó que llegaba menos ebrio. Una noche lo encontró en la cocina, tratando torpemente de hacerse un sándwich.